llamamos mecánica respiratoria. ¿Cómo es la respiración normal? La inspiración es normalmente activa, la expiración normalmente pasiva. Normalmente me refiero a la respiración sin esfuerzo. Recuerden que en la inspiración normal intervienen los músculos de inspiración normal. ¿Cuáles son? Los intercostales. El diafragma y los intercostales externos. ¿Cuáles son los músculos de respiración normal? La respiración normal, ningún músculo, ¿no? Simplemente la relajación de los músculos inspiratorios normales. La expiración es normalmente pasiva, la inspiración sí es activa. Los cambios de volumen en la caja torácica se producen gracias a los músculos respiratorios. En la inspiración entra el aire, en la expiración sale el aire. Veamos los mecanismos implicados en estos fenómenos. En primer lugar, si nosotros tuviésemos una jeringa hipodérmica, si lo dejamos sobre el escritorio por más tiempo que pase, el aire no va a ingresar. Para que ingrese el aire, ¿qué hacemos? Tiramos del émbolo. Tiramos del émbolo y entonces el aire ingresa. ¿Por qué el aire ingresa dentro de la jeringa? Acá yo tenía un volumen de aire a una determinada presión. Si lo dejo en reposo, las presiones en el exterior y dentro de la jeringa son iguales y el aire no se mueve. Pero si yo tiro del émbolo, entonces este pequeño volumen lo estoy agrandando. De un pequeño volumen aumenta el volumen, digamos hasta acá. ¿Cómo está en relación volumen con presión? ¿Relación directa o inversa? Inversa. Volumen, dijimos que estaba en relación inversa a la presión. Eso quiere decir que si de un pequeño volumen que era al inicio antes de tirar del émbolo, agrando el volumen, con la presión que pasará acá tenía una presión determinada, la presión atmosférica. Cuando aumente el volumen, ¿qué pasará con la presión? O sea, si yo tengo un gas cualesquiera a una presión, recuerden que V1 por P1 es una cantidad constante. Siempre que yo multiplique el volumen por presión de un gas, me da una cantidad constante. Eso quiere decir que si el volumen aumenta, la presión debe aumentar o disminuir para que el producto permanezca constante. Si la presión disminuye, la presión debe aumentar. Si el volumen aumenta, la presión debe disminuir, de modo que el producto siempre se mantenga ahí constante. Entonces, yo tenía un volumen pequeño y al tirar del émbolo he agrandado el volumen. Entonces, yo tenía una presión inicial, ahora la presión, ¿cómo será? Menor, una presión menor. Entonces, se hace menor que el del ambiente y eso hace que el aire ingrese a la presión. Recuerden que el aire se mueve simplemente obedeciendo a gradiente de presión. Si yo tengo la vía respiratoria en resumen, la presión exterior, la presión barométrica, la presión ambiental igual a la presión intrapulmonar. El aire se mueve, la presión barométrica igual a la presión intrapulmonar. ¿El aire se moverá? No. No se va a mover, porque el aire solamente se mueve obedeciendo a gradiente de presión. Entonces, ¿cuál es la situación al final de la inspiración? Final de la expiración. Final de la expiración. Al final de la expiración el aire ya no ingresa ni sale. ¿Por qué ya no ingresa ni sale? Porque las presiones barométricas y presión intrapulmonar se han igualado. Ahora se va a producir la inspiración. Para que se produzca la inspiración debe ocurrir que la presión barométrica debe ser mayor que la presión intrapulmonar. Esta presión debe ser mayor que esta para que el aire pueda ingresar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para ir de esta igualdad a esta otra desigualdad?
la presión barométrica mayor que la presión intrapulmonar. Parto del hecho de que las presiones son iguales. Al final de la inspiración las presiones son iguales. Para que la inspiración sea posible, la presión barométrica debe ser mayor que la presión intrapulmonar, de otra manera no va a ingresar el aire. ¿Cómo hacer para que la presión barométrica sea mayor que la presión intrapulmonar? Evidentemente yo no puedo manejar la presión barométrica, pero puedo manejar la presión intrapulmonar. El tórax, cuando el aparato respiratorio está en reposo y al final de la expiración, el diafragma tiene la forma de una cúpula. Y el pulmón tiene un determinado diámetro vertical y un diámetro horizontal, tiene un determinado volumen. Cuando queremos inspirar, el diafragma se aplana. Al aplanarse, aumenta el diámetro vertical. Entonces el volumen del pulmón, ¿qué pasará con el volumen? Aumenta. Por otra parte, los intercostales externos al contraerse amplifican el diámetro transversal. Entonces, para la inspiración, si contraemos el diafragma y contraemos los intercostales externos, aumentamos el volumen. Si aumenta el volumen, ¿qué pasará con la presión? Disminuye. Va a disminuir. La presión disminuye, entonces ya tengo la desigualdad. Entonces la inspiración es posible cuando la presión intrapulmonar disminuye. ¿Cómo disminuye? Aumentando el volumen. ¿Cómo aumenta el volumen? Contrayendo el diafragma y contrayendo los intercostales externos. El diafragma aumenta el diámetro vertical, los intercostales externos el diámetro transversal y anteroposterior. Recuerdan que los intercostales externos están insertados de tal manera de que su contracción tira hacia arriba las costillas y amplifica el diámetro transversal del tórax. Bueno, esas cosas que he delineado ahí. Entonces la inspiración siempre es un movimiento activo, la expiración es un movimiento pasivo, no requiere la contracción de los músculos. Los músculos inspiratorios, diafragma, intercostales externos, y los músculos accesorios o músculos de la inspiración forzada son los esternocleidomastoideos, escalenos y alas de la nariz. Los músculos expiratorios normales en la respiración normal, ¿cuáles son? El diafragma y el... Acabamos de mencionar ninguno. de la expiración. Ninguno. Músculos expiratorios forzados, músculos abdominales, intercostales internos y los oblicuos. Las presiones que se van a generar son la presión entre la presión barométrica y la presión de la superficie de la exterior y la presión alveolar, una gradiente de la vía respiratoria, gradiente de presión de la vía aérea, presión de la boca menos la presión alveolar. Eso es lo que va a obligar a entrar al aire a los pulmones. Después se genera una presión entre el alveolo y el espacio pleural, la presión transpleural. Se genera una gradiente de presión entre el espacio pleural y la superficie externa, la presión transtorácica. Bueno, ahí está la gradiente de presión de la vía aérea, presión de la boca menos la presión alveolar, presión transpulmonar, presión alveolar menos la presión pleural, la presión transtorácica, presión pleural menos la presión de la superficie externa, y la presión transmural, que comprende todo el aparato respiratorio, la presión alveolar menos la presión externa. ¿De qué manera podemos inflar los pulmones? Podemos inflarlos de tres maneras: aumentando la presión alveolar, o sea, una presión positiva. Y eso ocurre cuando se intuba a un paciente y se tiene un paro respiratorio, se le aplica una bomba neumática que aumenta la presión alveolar y entonces se obliga a entrar al aire en los pulmones. Disminuyendo la presión en la superficie corporal, son los pulmones de acero, se coloca una cámara que hace el vacío en el exterior del tórax, succiona, hace el vacío, entonces obliga a entrar al aire. Y la activación de los músculos inspiratorios, que es la manera normal de la respiración. Los dos anteriores son, por supuesto, artificiales. Cuando los músculos respiratorios no funcionan de alguna manera, se aplica ese tipo de respiración. La presión transmural, la presión
que va a obligar al aire a ingresar, ¿qué deben ser? Una cosa que deben tener en cuenta es los pulmones están cubiertos por la pleura. Tenemos el espacio pleural. Y la aura torácica. En general el pulmón, como veremos después, tiende a colapsarse, o sea, hay una fuerza de retracción. El tórax tiende a expandirse. Eso genera una presión negativa en el espacio pleural. La pleura visceral está pegada al pulmón, la pleura parietal pegada a la jaula torácica, de modo que en el espacio pleural hay una presión negativa. El pulmón que tiende a retraerse, el tórax que tiende a expandirse, genera una presión negativa. Normalmente acá tenemos un líquido, el líquido pleural. Ese líquido pleural genera una tensión superficial que impide que las hojas se separen. Es como si tú tuvieras dos láminas de vidrio. Si están secas, tú fácilmente las puedes separar, juntar, separar, pero si están húmedas, no las puedes separar porque la tensión superficial las mantiene unidas. Igual es acá, tenemos el líquido pleural, mantiene unidas las dos hojas, de modo que cuando por alguna razón el tórax se mueve hacia afuera, arrastra la pleura parietal, arrastra la pleura visceral y arrastra al pulmón. Y al revés, cuando el pulmón se retrae, arrastra la pleura visceral, arrastra la pleura parietal y arrastra el tórax. Todo se mueve en conjunto. Si hay una comunicación anormal entre el ambiente y el espacio pleural, ese espacio que es virtual, que no existe en realidad, que no está manifiesto, se hace posible y tenemos el neumotórax. Entonces en ese caso se separa el pulmón y se separa la jaula torácica y el espacio virtual se hace positivo. Entonces la contracción de los músculos inspiratorios expande al tórax. Al expandir al tórax va a obligar a expandirse al pulmón también, y entonces el aire ingresa a la vía respiratoria. Ese aire que ingresa a la vía respiratoria debe vencer, en primer lugar, las fuerzas elásticas de retracción. El pulmón está formado por fibras elásticas, y la resistencia de la vía aérea al cuerpo. Veamos algunas propiedades elásticas de los pulmones. Si yo tuviese un pulmón aislado y aplico una presión determinada, voy a tener un determinado volumen. Si aplico otra presión mayor, el volumen será mayor. Y así puedo hacer una tablita en la cual coloco el volumen y la presión, o mejor, presión y volumen. Para una determinada presión tengo un determinado volumen, para mayor presión, mayor volumen, etc. Tendría pares de valores. Esos pares de valores las puedo graficar, poner acá presión, acá volumen. Entonces para una determinada presión tengo un determinado volumen, para otra presión otro volumen, y voy a tener una curva. Que me relaciona volumen con presión. Para cada presión tengo un volumen determinado. Si comparamos, si acá tengo una presión determinada P1, incremento la presión a P2, el volumen se incrementa, delta P, delta B. Y si hago lo mismo acá, P3, un determinado volumen, hago el mismo incremento de presión, se incrementa el volumen también, delta B. ¿En cuál de estas regiones, 1 o 2,
el pulmón es más distensible, más fácilmente de inflar. Acá estoy aumentando una presión y aumenta el volumen en esto. Acá aumento la misma presión, pongámosle 10 milímetros de mercurio, el volumen aumenta en 10 centímetros por decir. Acá aumento también 10 milímetros de mercurio y acá aumenta 5 nomás. ¿En dónde es más distensible el pulmón? ¿En la región 1 o en la región 2? ¿Qué les parece? ¿No se entendió lo que dije? Tengo determinadas presiones que me dan determinados volúmenes. Acá estoy aplicando diferentes presiones y tendré diferentes volúmenes. Entonces, para cada presión voy a tener un volumen. Para cada presión un volumen. Eso he graficado. Acá pongo presión, acá volumen. Acá incremento, pongo esta presión, este volumen. Incremento la presión, este volumen. Acá para esta presión, este volumen. Incremento igual que acá. Delta P y acá delta P también. Y el incremento de volumen es acá. Acá el incremento de volumen es esto de acá. Acá es más pequeño. Para igual incremento de presión, los incrementos de volumen son diferentes. ¿En dónde es más distensible el pulmón? ¿En la región 1 o en la región 2? En la región 1 tengo que aumentar la presión en esta magnitud para que el volumen aumente en esto. Acá aumento la misma presión y el volumen aumenta menos. O sea que acá está más duro el pulmón, está más resistente. Acá será más fácilmente distensible, acá más difícilmente distensible. Entonces podemos relacionar cambio de volumen con cambio de presión. Yo incremento la presión, incremento el volumen. A eso le vamos a llamar distensibilidad. En castellano no hay una palabra muy adecuada. En inglés existe el término compliance o complacencia, que se traduce como distensibilidad, facilidad con que se distiende. Aplico una presión, se distiende. Aplico la misma presión, se distiende menos. Entonces el compliance es el cambio de volumen por un cambio de presión. Es decir, aumento cierta cantidad de presión, aumenta cierta cantidad de volumen. En este caso la compliance será mayor que en este caso. Entonces el compliance, ¿de qué va a depender? Recuerden que a partir de un pulmón desinflado estoy aplicando presiones crecientes y tengo volúmenes crecientes. Acá está desinflado, empieza a inflarse y acá ya está bastante inflado el pulmón. Es como un globo al principio se distiende fácilmente, pero cuando ya está llegando a su límite de tamaño, ya se distiende menos. Entonces, acá es más distensible que acá, menos distensible. Entonces, compliance más acá y compliance menos acá. Seguimos conversando acá sobre... Entonces, para que se produzca la inspiración, ¿qué necesitamos? Que la presión intrapulmonar fuera menor que la presión barométrica y por eso el aire ingresa. ¿Y cómo logramos esa desigualdad? ¿Cómo logramos que la presión barométrica sea mayor que la presión intrapulmonar? Aumentando el volumen torácico. Entonces, la presión barométrica mayor que la presión intrapulmonar y el aire empieza a entrar, o diciendo la gradiente de presión. ¿Hasta cuándo ya entra? ¿Cuándo terminará de entrar el aire? Cuando nuevamente la presión barométrica se iguala a la presión intrapulmonar. Cuando se iguala ya no entra más aire. Ahora, para que el aire salga para la expiración, ¿qué necesito? Para la expiración necesitamos que la presión barométrica sea menor que la presión intrapulmonar. Otra vez, ¿cómo partimos de este punto a esta desigualdad? Esto fue al final de la inspiración. Y para que se produzca la inspiración, la presión barométrica debe ser menor que la presión intrapulmonar para que pueda salir el aire. Acá en la jeringa, decíamos, si nosotros tiramos del émbolo, este volumen aumentamos y al aumentar el volumen disminuye la presión y eso genera la gradiente de presión.
Si pongo acá un resorte, una liga, y tiro del émbolo, ocurre lo que acabo de decir, pero la liga tiende a ser extendido. Si suelto la jeringa, la liga tiende a ocupar su posición inicial y empuja el émbolo, y de esa manera sale el aire. Acá lo mismo. La contracción del diafragma y de los intercostales externos creó esta presión negativa para que el aire ingrese. La relajación de estos músculos aumenta la presión intrapulmonar y hace posible esta desigualdad. Entonces el aire empieza a salir obedeciendo a esta desigualdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión barométrica se iguala nuevamente a la presión intrapulmonar. Igualado, se detiene la expiración y empieza nuevamente la inspiración. En resumen, para que la inspiración sea posible, la presión barométrica debe ser mayor que la presión intrapulmonar. ¿Cuándo termina la inspiración? Cuando la presión es igual. Luego viene la expiración. En la expiración la presión barométrica debe ser menor que la presión intrapulmonar. ¿Hasta cuándo ocurre la expiración? Hasta que nuevamente se igualan las presiones. Y se repite otra vez la inspiración. Bueno, estamos hablando del compliance. Entonces, el compliance decíamos que es la distensibilidad del pulmón. Presión acá, volumen acá. Y la relación es una curva casi sigmoidea. Al principio tiene una pendiente y esa pendiente se va disminuyendo progresivamente. A medida que el pulmón se va inflando. Entonces, el pulmón desinflado, acá partimos del pulmón desinflado, acá se va llenando más y más. El pulmón desinflado es más distensible que el pulmón inflado. Entonces, ¿de qué va a depender el compliance? Eso es lo que decíamos, acá gradiente de presión, acá gradiente de presión, gradiente de volumen, incremento de volumen. Acá para el mismo incremento de presión, el incremento de volumen es mayor que acá. Acá decíamos que el compliance era grande, acá el compliance pequeño. O sea, a medida que el pulmón se va inflando, el compliance va disminuyendo. Por otra parte, acá hemos hecho una tabla en la cual aplicamos una presión y tenemos un volumen. Podemos hacer al revés, empezar con un pulmón muy inflado, tendremos un determinado volumen con una determinada presión. Puedo ir disminuyendo las presiones. En vez de aumentar, disminuir las presiones. También van disminuyendo los volúmenes. Y si grafico esos datos, cosas sorprendentes, no voy a tener una curva igual a la anterior. O sea, la curva resulta algo diferente. O sea, es diferente la resistencia del pulmón cuando parto de un pulmón desinflado y lo inflo, que cuando parto de un pulmón inflado y lo desinflo. Sigue otra curva. A esa discrepancia llamamos histéresis. Histéresis, entonces, simplemente el diferente comportamiento de distensibilidad del pulmón cuando se parte el pulmón desinflado al inflado o del inflado al desinflado. Por otra parte, si tuviéramos dos pulmones, digamos en un pulmón, la curva es esta. En otro pulmón, la curva resulta así.
cumplían. Estamos en una presión inicial. Incrementamos la presión. En el pulmón 1, el incremento de presión aumentó el volumen acá. En el otro pulmón, el incremento de la misma presión aumenta el volumen acá. El aumento es mayor. Está muy expresiva mi curva. Ahora sí. Entonces tengo estas dos curvas de un pulmón y del otro pulmón. Incremento la presión de P1 a P2. El incremento de volumen en el pulmón 1 es de acá hasta acá, de acá hasta acá. El incremento de volumen en el pulmón 2 es de este punto a este punto. Para el mismo incremento de presión, el incremento de volumen es mayor. ¿Cuál tiene mayor distensibilidad? ¿Cuál se infla con mayor facilidad? El 1. El pulmón 1. O sea, cuando la curva me resulta más parada, cuando la pendiente es mayor, la distensibilidad es mayor. O sea, si yo tengo dos pulmones, uno que sigue esa curva y otra que sigue esta otra curva, esta tendrá mayor distensibilidad que esta otra. Por otra parte, si hago este experimento con aire lleno, con aire, aplico una presión, tengo un volumen lleno de aire, voy a tener una curva como ya dijimos. Pero si el pulmón lo lleno con agua y hago lo mismo, o sea, no lleno de aire sino lleno de agua ahora, aplico presión, volumen, y en vez de llenarlo con aire, lleno con agua, voy a tener una curva así. El mismo pulmón. ¿Cuándo es más distensible este pulmón? ¿En el caso 1 y en el caso 2? Más distensible. ¿Caso 2? ¿En el caso 2? En el caso 2 es más distensible, el compliance es mayor, acá es más resistente, acá es más distensible. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este está lleno de aire y este está lleno de agua. Cuando está lleno de aire, recuerdan que la estructura del pulmón es, en la parte más interna tengo el líquido alveolar, luego tengo el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, el endotelio por fuera. O sea, acá en el alveolo tengo una capa de líquido, y esa capa de líquido ejerce una presión. Las moléculas de agua, por decir así, forman una cadena y tienden a atraerse. ¿Por qué una burbuja se rompe?
relación igual dos tensiones sobre radio. ¿Por qué una burbuja se rompe y una pompa de jabón se rompe? Porque superan a esa... Cuando la tensión superficial hace que la burbuja se contraiga cada vez más, disminuye de volumen. Y la presión que se ejerce acá es igual a 2 veces la tensión sobre la resistencia. La presión, cuando la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Está en relación inversa. Cuanto más disminuye el radio, la presión aumenta más. Entonces esta tensión en la pared resiste cierta fuerza, pero si la presión es mucho, lo rompe. Entonces cuando el radio va disminuyendo, la presión va aumentando. Llega un momento en que la presión es tanto que rompe la burbuja. O sea, la burbuja se rompe cuando el radio disminuye y aumenta mucho la presión. Bueno, en el caso del alveolo, que está tapizada por una capa de agua, esa capa de agua tiende a retraerse, tiende a juntarse, como toda agua tiende a traerse. Entonces tenemos la tensión superficial que se opone a la distensibilidad. La distensibilidad es aumentar de volumen. La tensión superficial se va a oponer a la distensibilidad. En este caso, que tenemos lleno de aire, hay una película de agua que ejerce la tensión superficial. En este otro caso, cuando lo lleno de agua, desaparece esa tensión superficial. Entonces esta curva es más flexible que esta, con la diferencia de la presencia de la tensión superficial. Acá tengo tensión superficial, acá no tengo tensión superficial. Bueno, eso está delineado en esas curvas. Esta es la curva de histéresis que les decía. Cuando parto de un pulmón desinflado y lo inflo poco a poco, tengo aumento de volumen con aumento de presión. Y esto cuando partimos de un pulmón inflado y vamos desinflando, disminuye el volumen cuando disminuye la presión. Entonces hay una discrepancia, esa discrepancia llamamos histéresis. Por otra parte, esto es lleno de aire, que se genera una tensión superficial. Y esta curva resulta cuando lo llenamos de agua, desaparece la tensión superficial y solamente sería la resistencia elástica de los pulmones. Entonces la diferencia entre esta curva y esta curva es la tensión superficial. La tensión superficial entonces se opone o facilita la inflación del pulmón. Facilita. Bueno, la tensión superficial, quedamos con que esta curva significaba más distensibilidad, menos distensibilidad que estas otras curvas. Más distensibilidad, más fácilmente es inflable. Entonces esta curva significa más distensible que estas otras curvas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que acá no tenemos tensión superficial, acá sí tenemos tensión superficial. Entonces la tensión superficial se opone o facilita la inflación. ¿Se opone? A ver otra vez. Acá no hay tensión superficial, acá hay tensión superficial. Si comparamos esta curva con esta curva significa más distensibilidad, más fácilmente inflable. Esto significa menos distensibilidad. Cuanto más echada la curva, menos distensibilidad. Y la diferencia, entonces, ¿cuál es más distensible? Esta curva que esta otra curva, esta es menos distensible. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que acá hay tensión superficial, acá no hay tensión superficial. Entonces la tensión superficial se opone o facilita la distensibilidad.